El objetivo general de este taller es fortalecer las mediaciones e interacciones pedagógicas en el aula, mediante la apropiación y el uso de los recursos educativos para contribuir en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. La idea es que al final ustedes puedan identificar las características de los recursos educativos como mediadores pertinentes y de calidad para apoyar el mejoramiento de los aprendizajes en sus estudiantes. A través de la política nacional podemos ver que los recursos educativos son un medio efectivo para la concreción del derecho a la educación en cuanto a tres factores importantes que son su disposición, el acceso a estos recursos y el uso adecuado que se le dé por parte de la institución y de los docentes. Todo ello permite entonces mejorar los aprendizajes y que estos tengan una mayor pertinencia. Los recursos educativos entonces promueven el conocimiento, la comprensión y el ejercicio de los derechos humanos. Y la gestión de estos recursos educativos tiene claro dos principios claves, que son la equidad y la inclusión. Por esta vía entonces se protege el derecho a la educación. Tenemos entonces que la política colombiana asume los recursos educativos como todo objeto cultural que se usa intencionalmente en la mediación pedagógica, y esto que proponen a los docentes en los procesos de enseñanza para apoyar, sustentar, consolidar, enriquecer los procesos de aprendizaje y el desarrollo integral de sus estudiantes. Todo ello en el marco de un currículo escolar establecido. Entonces se definen los recursos educativos como objetos de carácter cultural, pues la educación se entiende como una práctica social situada en un amplio, complejo y dinámico tejido de relaciones de los sujetos con su entorno. La idea es que se puedan seleccionar los recursos educativos, se usen de acuerdo a sus iniciativas escolares y también al final se evalúe toda esta utilidad que se la ha realizado a los recursos educativos, tendiendo siempre entonces al mejoramiento de estos. Hay una tipología de los recursos educativos, tienen que ver con el currículo, hay unos recursos que sirven de apoyo curricular y han sido producidos intencionalmente para la enseñanza y el aprendizaje. Como ejemplo tenemos las cartillas, los juegos didácticos y los textos. Pero hay otros que son de expansión curricular y que no han sido producidos con una intención educativa ni pedagógica, pero también se usan o se utilizan con estos propósitos. Tenemos ejemplos como la literatura, la ciencia, la cultura y la tecnología, cuentos, rondas, coplas, leyendas, atlas, libros informativos que no necesariamente han sido creados con una intencionalidad pedagógica, pero que sí se utilizan. Por el tipo de formato también hay una tipología de recursos educativos. Hay unos que son analógicos y se refieren a los que se reconocen en el ámbito escolar como recursos impresos y físicos. Están los textos, los implementos deportivos, las infografías, los mapas y los laboratorios. Pero también hay unos que son en formato digital y se refieren a los contenidos con información codificada en un lenguaje binario, que también puede presentarse en algunos soportes como el soporte visual o el auditivo. Hay unos recursos que por condiciones de licenciamiento, de acuerdo a sus licencias para la conservación, reutilización, modificación, combinación y retribución de contenidos, entonces también se pueden trabajar y se pueden abordar desde el aula. Estas licencias contienen los términos y las condiciones para su uso adecuado. Debemos tener presente la calidad y la pertinencia de los recursos educativos. Un recurso educativo es de calidad si puede ser accesible para toda la escuela, si es adaptable para las necesidades escolares y también permite la flexibilidad, si está vigente, si no es obsoleto, si es modular, si es portable, si se puede utilizar y también reutilizar. Entonces, ese recurso educativo se puede considerar de calidad. Y un recurso educativo pertinente promueve entonces, como lo decía ahorita, la equidad y la diversidad. La equidad en cuanto a que se adecua a los contenidos, en que se articula y valora los contextos, en que promueve el trabajo en equipos y con las familias, en que usa un lenguaje inclusivo, y la diversidad porque tiende entonces también a estar dirigido dependiendo a las capacidades humanas, a las subjetividades, a los territorios donde se encuentra inmersa una institución educativa en particular y también de acuerdo a las comunidades étnicas y lingüísticas que hacen parte del entorno educativo. Las mediaciones entonces son los lugares donde los sujetos participan e interactúan comunicacionalmente desde una dimensión política y una perspectiva cultural, de acuerdo a unas exigencias de las circunstancias. Esto nos lo plantea Ruiz en el 2004. Estas mediaciones permiten de pronto concebir el proceso educativo en su dimensión relacional, de intercambio y de negociación. Entonces la mediación no
solamente es un concepto, sino que es una acción que permite hacer una acción una acción comunicativa. La comunicación se debe entender como un proceso. La recepción no es el punto final de la comunicación. Hay un proceso de significación que debe ser siempre constante y dinámico. El proceso comunicativo nunca debe ser fragmentado en sus elementos ni aislado de los contextos culturales a los cuales se está abordando. También se debe reconocer la subjetividad, la particularidad y la dinamicidad como datos sociales de acuerdo a los contextos escolares y a los entornos educativos. Y el receptor es activo con capacidad para construir múltiples interpretaciones, crear y recrear todo este tipo de darle diversos sentidos a los recursos educativos y establecer consenso sobre la base de la negociación y en estrecha relación con lo cotidiano y con la cultura. La mediación pedagógica entonces se puede entender como aquel proceso donde los docentes acompañan, animan, orientan, recrean, motivan al estudiantado para que pueda entenderse como un conjunto de acciones e intervenciones de recursos y estrategias didácticas que intervienen en el hecho educativo, facilitando los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, toda la mediación pedagógica concibe en sí un conjunto de acciones, de recursos, de materiales didácticos que intervienen en el proceso educativo y que puede ello facilitar la enseñanza y el aprendizaje. El docente aquí en la mediación pedagógica sirve como guía, como orientador, él acompaña los procesos, aclara dudas, observa cómo se desenvuelve cada estudiante, motiva al estudiante a la participación, lo invita y permite el desarrollo de aspectos psicosociales de la intercomunicación. También aporta la resolución de conflictos y el desarrollo de las habilidades culturales. Entonces, un docente mediador consiste en eso, en propiciar de manera proactiva y respetuosa los espacios de conversación, argumentación y reflexión con los estudiantes sobre las actividades que se realizan en la red y las situaciones que allí se le pueden estar presentando. Todo esto ayuda a que el estudiante pueda tener un respaldo de libertad, de toma de decisiones y de pedir ayuda en algún caso que así se requiera. Los recursos educativos también están dirigidos a unas comunidades de acuerdo al grupo étnico, al grupo indígena, a los afrocolombianos, al grupo raizal o rum, donde pertenezca la institución educativa. Cada comunidad tiene su propia cosmovisión del mundo, tiene unos elementos de la madre tierra, el cosmos, la energía, y todo esto puede aportar a que los recursos educativos se, se articulen con todas las necesidades y todo lo que los intereses del contexto donde está la institución educativa. En esa institución educativa hay unos mediadores que se pueden conocer dentro de estos contextos, se pueden hacer llamar como sabios, como sabedores, como ancianos, como familia. Todos ellos aportan a la construcción de recursos educativos que son propios en la escuela y que sirven para fortalecer los aprendizajes en los estudiantes. Entonces, podríamos decir que en las comunidades los recursos educativos permiten fortalecer ese currículo escolar a través de la creación y la divulgación de estos mismos de acuerdo a los territorios donde están o está inmersa la institución educativa. Hay que tener en cuenta entonces la diversidad étnica y cultural y conectar a los docentes con el currículo, la ciencia, el arte, la cultura y la tecnología y a su vez con los procesos de aprendizaje de los estudiantes. El reconocimiento de estos recursos educativos diversos, propios e interculturales en el contexto, hacen que se fortalezca, digamos, la parte cultural y la parte arraigada donde está inmersa la institución educativa, y ello tiene que ver mucho entonces con los recursos educativos que se adaptan a este medio y aquellos que son creados propios del entorno educativo donde, como lo dije ahorita, donde se desenvuelve la institución educativa. Hay algunos ejemplos de materiales educativos, de recursos educativos que son propios de las instituciones. El programa del Ministerio de Educación, a través del programa Todos Aprender, promueve unos textos que son el material PRES, el material entre textos. El Ministerio de Educación también promueve un proyecto de bilingüismo. Hay unos recursos educativos muy interesantes que se pueden adaptar de acuerdo a las necesidades del contexto escolar. El desarrollo del PIAR para los jóvenes con discapacidad. También es interesante todo este tipo de recursos educativos que promueve el MEN. En fin, todos estos recursos educativos aportan a la comprensión del conocimiento como una construcción social y cultural y no acumulable ni siempre progresiva, que reconocen también y promueven todas esas diversas formas de pensamiento, de conocimiento y de su organización.
También hay recursos educativos dirigidos a ciertas comunidades especiales. Y digo especiales porque son diversas de acuerdo a los contextos donde se encuentran esas comunidades. Por ejemplo, hay un recurso educativo que está dirigido a la comunidad indígena y comunidades en Vera. Hay un recurso educativo sobre, eh, sobre estrategias didácticas que promueven entonces el mejoramiento de los aprendizajes en estudiantes de instituciones de este contexto cultural. Hay unos contenidos en Colombia Aprende que también están dirigidos a diversas comunidades, y también, como les dije ahorita, hay ejemplos de textos de PTJ, en este caso el Aprendamos Todos a Leer, que es diseñado también para comunidades urbanas, comunidades rurales de toda la geografía colombiana. La idea de los recursos educativos entonces es que el uso pedagógico de estos diferentes tipos de recursos no está predeterminado por el recurso en sí, sino también por la forma en que cada docente le da a su práctica pedagógica y lo articula de acuerdo también a las necesidades del contexto donde se desenvuelve cada estudiante. La idea es invitarlo entonces a que podamos nosotros seleccionar todo ese tipo de recursos educativos y mirar cuáles son los que se pueden articular con aquellos que ya están construidos de acuerdo a la institución educativa donde estemos trabajando. También, como propósito de este taller, es que se puede interactuar de acuerdo a estas dos interrogantes que están planteados en la imagen, y que ustedes puedan dar sus apreciaciones y sus observaciones con respecto a las respuestas de acuerdo a la experiencia que tienen con este taller y con su trabajo, que ha sido importante, teniendo en cuenta los recursos educativos que manejan en las instituciones educativas donde están laborando. Gracias, compañeros, por su atención, y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo para todos.